su personalidad. Les cuento que quiero agradecer y felicitar a la doctora Morales por su excelente clase, ya que quiero felicitarla porque fue excelente, y quiero agradecer porque con los conocimientos impartidos por ella va a ser para mí un poquito más fácil dar esta clase. Solo quisiera pedirles a algún estudiante que me diga si me está escuchando. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hoy me tocó a mí hablarles sobre los estreptococos. Dice, es una palabrita que dice mucho, pero no dice nada porque son una gran cantidad de microorganismos. Vamos a esta gran cantidad de microorganismos se reúne en una palabra que se llama estreptococos. Estos estreptococos son sumamente importantes ya que forman parte muchos de la microbiota indígena y otros son sumamente patógenos, como vamos a ver más adelante. Como su nombre lo indica, quiere decir cocos entrelazados. Como su nombre también lo indica, son esféricos, están agrupados en pares unos y en cadenas otros. Generalmente, cuando decimos estreptococos, están en cadenas. Hay siempre en la medicina hay excepción de las reglas y, por ejemplo, hay unos estreptococos que solo son dos, se presentan en pares como el neumococo, pero ahorita vamos a hablar en general. Son gram positivos, aerobios y anaerobios facultativos. Mala noticia porque pueden crecer en oxígeno y pueden crecer en cavidades que no tengan mucha presencia de oxígeno. No móviles, no forman esporas. Algunos son parte de la microbiota indígena, como vamos a ver. También algunos fermentan carbohidratos y son catalasa negativos. Quiere decir que se pueden diferenciar fácilmente con los estafilococos, ya que los anteriores eran los estafilococos, son catalasa positivos. Desafortunadamente, un medio que les gusta crecer a ellos es en la sangre. Ellos nos miran con buenos ojos porque nosotros tenemos una gran cantidad de sangre y ellos pueden crecer fácilmente. Se clasifican de varias maneras. Unos los clasifican por el tipo de destrucción que hacen en la sangre. Por ejemplo, dicen alfa, beta y gamma. Alfa es cuando destruyen parcialmente la sangre, beta cuando la destruyen totalmente y gamma cuando no hacen ningún efecto en los eritrocitos. También una clasificación muy importante y muy usada es la clasificación de Lanzapel, donde esta doctora tuvo la paciencia de ver que los estreptococos todos tenían un carbohidrato, pero era un carbohidrato, si bien todos lo tenían de una manera distinta, o sea que el azúcar era distinta, y entonces ella pudo clasificarlos en A, B, C, F y G. Afortunadamente, solo regresemos un poquitillo, perdón doctora, A, B, C y G, y también por sus propiedades bioquímicas. Pasemos ahora, por favor. Entonces, con relación a la hemólisis, hay unos, recordamos, beta hemolíticos, los que destruyen totalmente la sangre. Los alfa, los que parcialmente destruyen los eritrocitos. Y la gamma hemólisis, los que no destruyen los eritrocitos. Dentro de los beta hemolíticos que destruyen la sangre completamente, hay dos grupos que son de apuntar. Piógenes del grupo A y agalacti del grupo B. Estos, como son beta-hemolíticos, los laboratoristas le ponen un disco de bacitracina para comenzarlos a diferenciar. Entonces dicen que los piógenes del grupo A son sensibles a un antibiótico llamado bacitracina y los del grupo B son resistentes a la bacitracina. Lo que sí es
Importante que los dos son beta hemolíticos y los dos se consideran patógenos. Ahora, con relación a los alfa hemolíticos, los que parcialmente destruyen la sangre, hay unos grupos muy importantes. Primeramente, el Streptococcus pneumoniae, que vamos a hablar más adelante, que tiene una cápsula, que eso se lo voy a estar repitiendo porque es lo más importante del Streptococcus pneumoniae, y los víridas, que son microorganismos que tenemos nosotros en la orofaringe. Estos son microorganismos sumamente importantes porque es parte de la microbiota y al mismo tiempo pueden producir enfermedades. Algunos que son solubles en bilis y otros no son solubles en bilis, pero más que todo estos son importantes para diagnóstico de laboratorio. Hay también unos que no destruyen la sangre, que son los presentan gamma hemólisis, que son los enterococos. Estos se encuentran en el intestino, que son los fecales y los faecium, pero tienen la particularidad que si se rompe el intestino o por alguna razón pueden salir ellos del intestino, pueden provocar infecciones a otro nivel. La clasificación más importante, como les decía yo, son los que están clasificados por el grupo de Landsberg. Los Streptococcus vireans y los Streptococcus pneumoniae, que todos estos tres nos van a ocupar nuestra clase. Con relación a los grupos de Landsberg, estos son beta hemolíticos. El más importante es el Streptococcus pyogenes. Después sigue el agalacti. Y los otros se han encontrado en países en desarrollo porque tanto el pyogenes como el agalacti han sido bien controlados y entonces están apareciendo cepas de streptococo como anginosus, provocando casi el mismo cuadro del pyogenes, el disgalacti, anginosus, pero nosotros aquí en Guatemala es importante el Streptococcus pyogenes tipo A y el Streptococcus beta hemolítico agalacti. Acá solo para recordar pues a la doctora Rebecca Landsberg, que hizo un gran aporte para el estudio de los estreptococos, cuando recordamos que ella descubrió que hay un carbohidrato en todos los estreptos, pero diferente, por eso logramos clasificarlo. Es una clasificación muy importante y todos dicen la clasificación de Landsberg. Con relación a la epidemiología, el Streptococcus pyogenes, lamentablemente, se considera patógeno y está en el 15 al 20% de la población en niños. Esto es un poco triste porque si hay este microorganismo en la orofaringe de los niños, fácilmente se pueden transmitir y se da esta infección de streptococo casi en el 11% de los niños. Con relación al agalacti, fíjense que es una mala noticia decir que de 10 al 30% de la población femenina tiene este streptococo beta galacti en la región genitourinaria, y los víridos que forman parte de la microbiota indígena que nos vemos con ella todos los días cuando nos lavamos los dientes. Vamos a hablar entonces ahorita del Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Cocos gram positivos dispuestos en cadena. Se le denomina Streptococcus pyogenes porque es gran productor de pus. Presentan cápsulas, y esto quiero que lo recuerden siempre, presentan cápsulas de ácido hialurónico. La mayoría de los otros microorganismos presentan cápsulas de polisacáridos, pero estos presentan cápsulas de ácido hialurónico.
tiene un antígeno del grupo A, que es el carbohidrato, y tiene también antígenos de tipo que son unas proteínas, que son las proteínas M, las cuales se dividen en 1 y 2, y tienen unas proteínas de fusión. Aquí vemos, no sé si puedo decir la parte derecha. La parte derecha observamos que tiene una membrana de ácido hialurónico. Interesante e importante. Tiene unas proteínas, una proteína M, que es el factor más importante de patogenicidad de este microorganismo. Tiene sus ácidos teicoicos, aquí están en, ¿cómo se llama?, en color rojo, y tiene unas estructuras de color verde, que son los carbohidratos de Lanceberg, que son azúcares que permitieron diferenciarlo. Entonces acá lo que quiero que no olviden es que tiene una cápsula de ácido hialurónico y que tiene una proteína M, lo vamos a ver más adelante. Entonces, los factores de patogenicidad podemos decir: cápsula, ácido hialurónico, poco inmunogénica, porque recordemos que el ácido hialurónico es parte de nuestra célula también. Entonces, cuando se está situado este microorganismo en nuestras células, los anticuerpos no lo reconocen como algo extraño. Ácido lipoteicoico también es una estructura que solo los gram positivos tienen. Entonces, es una estructura que produce anticuerpos. Y la proteína F, que es una proteína que sirve de adherencia a las células epiteliales. Proteína F quiere decir proteína de fusión. El factor más importante de patogenicidad es la proteína M. Se divide en dos proteínas, proteína M1, proteína M2. Tiene la característica que se une a la fibronectina, enlaza moléculas de fibrinógeno, y también tiene la gran característica que inhibe a la fagocitosis. La inhibe en varios aspectos. Por ejemplo, se une al factor inhibidor del complemento. Entonces hace posible que el C3b no sirva como opsonina porque lo degrada. Se une también a la fracción FC de las inmunoglobulinas. ¿Se recuerdan ustedes? Aquí tenemos un dibujito que los anticuerpos se tienen que unir a la fracción, digamos, por la fracción Fab al antígeno. Y en este caso la proteína M actúa igual que la proteína A del estafilococo, uniéndose en la fracción FC. Entonces, lo que hace es que el microorganismo queda recubierto de anticuerpos. Entonces, las células fagocíticas no lo atacan. Inhibe la degranulación. Entonces, por algún mecanismo poco estudiado, hace que el microorganismo, ¿cómo se llama?, las células fagocíticas no degranulen. Y para colmo de males, esta proteína M actúa como un superantígeno. ¿Se recuerdan ustedes? Un superantígeno, como su nombre lo indica, es un antígeno que estimula a los linfocitos T de tal manera que ellos liberan una gran cantidad de ¿cómo se llama?, citoquinas. Y entonces este superantígeno estimula no al 1 o 2% de los linfocitos, sino que más o menos al 40% de los linfocitos, y entonces hay una gran cantidad de citoquinas, entonces provocan shock. Hay otros factores de patogenicidad. Estos se llaman las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas. Fíjense que muchos le llaman SPE, otros le llaman PES.
La idea es que quiere decir exotoxinas pirogénicas estreptocócicas. Se dividen en varios grupos, pero estas exotoxinas pirogénicas estreptocócicas son superantígenos, por lo tanto, hacen posible la producción de citoquinas y entonces se produce un shock tóxico. El shock tóxico estreptocócico está asociado a las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas. Acá solo es un dibujo para indicarles que, por ejemplo, el antígeno debe situarse en la parte media del MHC y en la parte media también del receptor del linfocito, del linfocito T. Desafortunadamente, el superantígeno se une de una manera anómala a esta unión y entonces hace posible que el linfocito T se sobreestimule, provocando el shock. Con relación hay unas toxinas que se llaman toxinas que son hemolicinas, o sea, destruyen los glóbulos rojos, de ahí se le clasificó anteriormente como hemolicinas. Hay dos importantes, que son la streptolicina O y la streptolicina S. Vamos a agarrar de primero la streptolicina O. Es importante dentro del marco médico. Lisa leucocitos, lisa plaquetas y lisa glóbulos rojos. Esto, la destrucción lo hace por medio de formación de poros. Interesante e importante, es inmunogénica, o sea que produce gran cantidad de anticuerpos. Y esto hace que nosotros como médicos la utilicemos como diagnóstico de infecciones recientes. Generalmente las infecciones del estreptococo, principalmente si son sistémicas, nos dan hemolicinas altas que se llaman anticuerpos antiestreptolicina O. Entonces, insisto, streptolicina O, importantísima hasta para el médico, porque nos indica infección reciente de ¿cómo se llama?, de estreptococo. La streptolicina S también provoca destrucción de leucocitos, de plaquetas y glóbulos rojos, pero no es inmunogénica, o sea que no produce anticuerpos, entonces no podemos determinar la presencia de ella. Y lo único que sí es importante decirle que cuando nosotros vemos hemólisis en un medio de cultivo, generalmente la que está demostrando su destrucción es la streptolicina S, ya que la streptolicina O es muy sensible al oxígeno. Otra enzima importante es la ADN-asa, que rompe el ADN de las células. Esto hace que, que este microorganismo se disemine fácilmente. Hay otra, la C5 peptidasa. Esta es una enzima que degrada el C5A del complemento. ¿Se acuerdan ustedes que este factor de C5 de complemento estimula el proceso inflamatorio? Las hialuronidasas, factores también llamados factores de diseminación, hidrolizan el ácido hialurónico. Esto quiere decir que el estreptococo para romper su cápsula, que está hecha de ácido hialurónico, tiene que formar hialuronidasas. Y entonces forma estas y destruye el ácido tanto de su cápsula como de su ¿cómo se llama?, del hospedero. Importantísima una enzima llamada streptokinasa. Degrada el plasminógeno y libera plasmina. Lisa los coágulos sanguíneos. Facilita la diseminación de las bacterias a los tejidos. Es bastante activa esta streptokinasa, y lo importante de esta streptokinasa es que se le ha encontrado un uso médico. Ahora hay compuestos de streptokinasa que se usan
médicamente para destruir los coágulos, y entonces se usa en infartos, en coágulos pulmonares, también lo usan los oftalmólogos, y también se usa ¿cómo se llama?, en romper coágulos, en hemorroides. Entonces esta streptokinasa tiene muchos usos médicos, generalmente, como les digo, cuando hay infartos. Vamos a clasificar las infecciones estreptocócicas supurativas. Aquí decimos todas las anteriores. Realmente a este microorganismo lo encontramos en las amígdalas, encontramos en una enfermedad llamada escarlatina, impétigo, bronconeumonía, meningitis, osteomielitis, endocarditis, celulitis, erisipela, fascitis necrotizante. Van a ver ustedes que realmente es un microorganismo que lo podemos encontrar en cualquiera de los siguientes cuadros. Sigamos, por favor. Amigdalitis. Estos cuadros son muy frecuentes en jóvenes de 5 a 16 años. Encontramos unas grandes invasiones de las amígdalas. Tenemos que tener cuidado de tratar rápidamente estas lesiones, porque también se pueden hacer abscesos periamigdalinos, y entonces se nos complica, ya que tenemos que drenar ese absceso. La escarlatina. Después de una faringitis puede iniciarse un cuadro de escarlatina, que es una erupción en la piel. Generalmente, como lo vemos aquí abajo, también para decir escarlatina tiene que acompañarse de amigdalitis. Ven la lengua en frambuesa, que es característica, y el eritema, que es secundario a una toxina eritrogénica. Entonces, cuando estemos con este cuadro, decimos estamos con una escarlatina. No debemos olvidar que esto se debe también a las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, SPE, o si quieren ustedes llamado PES también. El estreptococo también está asociado mucho al impétigo. La doctora les presentó un espético de pápulas, pero el impétigo, digamos, del estreptococo es un poquito menos profundo, pero generalmente vemos que es sumamente contagioso. Un niño que está en compañía de otro niño fácilmente le pega estas lesiones, que son características. En la otra foto vemos las características que son como costras, y que se levanta el tejido, y hay secreción como de miel. Estos niños generalmente lo ven, uno de los niños que no sé por qué hay una mala costumbre de estar besando a los niños que son muy pequeñitos, y esto puede, digamos, si lo ves a una persona que es portadora, que estamos entre el 15 recuérdense que el 15% de personas que tengan estreptococo en la orofaringe fácilmente le pueden transmitir una enfermedad de estas al niño. La erisipela es una enfermedad que afecta a los tejidos, principalmente de las piernas. Esto se debe que generalmente los pacientes se rascan o se golpean con algunas astillas, y entonces ingresa ¿cómo se llama?, el estreptococo. Aquí encontramos la misma lesión, es una lesión ligeramente, vamos a decir, superficial, pero se forman ampollas, el paciente está con fiebre, dolor, y hay calor en esa lesión. Es característico de, ¿cómo se llama?, del estreptococo. La celulitis es una, pudiéramos decir, una complicación de la
de la erisipela porque entra más el, ¿cómo se llama? Entra más el microorganismo y entonces ya cuando el paciente se da cuenta, ya está más extensa la lesión. Desafortunadamente, este microorganismo produce síndrome de shock tóxico. Vean ustedes, por ejemplo, una de las personas que se murieron hace algún tiempecito fue el que hizo los mopes. Él en un día se murió por una infección, por ¿cómo se llama? Shock tóxico. A esta bacteria se le llamaba también la bacteria come carne, ¿verdad? Para diferenciarla de una bacteria que anteriormente también se le llamaba bacteria carnívora, que era un Virion punificus, pero a esta se le llamó la bacteria come carne. Y vean ustedes que realmente por sus enzimas, que son pocas pero bastante agresivas, fácilmente se produce necrosis. Digamos la otra. ¿Verdad? Esto lo vimos nosotros en el pie del adulto, lo vimos en los terremotos donde fácilmente entraba el estreptococo y teníamos que limpiar todo y prácticamente costaba encontrar un tejido sano. En los niños hay que tener mucho cuidado porque este estreptococo fácilmente se disemina. Hacemos. Y acá hay una enfermedad que se llama fascitis necrosante también, es relacionado con el estreptococo, y entonces de ahí el nombre decían la bacteria come carne. Entonces, vamos a decir que este microorganismo invade, produce bacteremia y produce choque. Entonces, tiene esos tres mecanismos. Cuando uno encuentra una lesión, aunque sea pequeña, debe sospechar que se puede afectar por el estreptococo. No digamos una histerectomía, una liposucción, inclusive en los partos, porque a veces en los partos anteriormente se utilizaba un corte a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel de los genitales, y entonces para que el niño saliera, según nosotros, saliera más fácilmente, pero eso fácilmente daba infecciones. Lógicamente, con pacientes con diabetes, con VIH, cáncer, infección por herpes zóster, drogadictos, tanto así que se les va a presentar un caso de un paciente que está afectado por el estreptococo de beta hemolítico tipo A. Generalmente en la pandemia comenzaron a presentarse casos de estreptococo, de neumonías asociadas a estreptococo. Entonces subió la cantidad de neumonías por estreptococo de tipo A. Ahora, anteriormente se platicó de las supurativas, o sea, las que producían producían pus, pero ahora hay unas no supurativas. Y estas son, véanse, no supurativas, fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, la fiebre reumática, la culpable es la proteína M. Porque la proteína M, quiero recordarles que hay dos proteínas de M, 1 y 2. La proteína M, cuando el estreptococo tiene proteína M y afecta la orofaringe u otros lugares que no sea la piel, hace una reacción cruzada
quiere decir que se comienzan a producir anticuerpos contra la proteína. Atacan las válvulas cardíacas. Y entonces esas válvulas cardíacas son aplastadas por los anticuerpos. Y entonces se producen lesiones en las válvulas cardíacas. También hay anticuerpos contra la proteína M1 que atacan a las articulaciones y entonces da un cuadro de problemas cardíacos en las articulaciones, y a eso se le llama fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática está asociada a la proteína M1. Llamada glomerulonefritis postestreptocócica. Esto generalmente se ve 15 días después de una infección estreptocócica. Generalmente es las infecciones en la piel. Está afectado el riñón porque se forman anticuerpos contra la proteína M2, y también tiene la particularidad de que se activa el complemento en su vía alternativa. Entonces, como vemos aquí, es un depósito de inmunocomplejos circulantes que confieren componentes antigénicos. Es la proteína, insisto, la proteína M2. Pasemos, por favor. Bueno, entonces ya hablamos del estreptococo beta hemolítico del tipo A. Ahora quiero hablarles de otro estreptococo que se llama estreptococo agalacti grupo B. Este microorganismo tiene como factor de virulencia más importante la cápsula de polisacáridos. En este caso ya son polisacáridos. El otro, el estreptococo del tipo A, nos contábamos que era cápsula de ácido hialurónico. También esta cápsula, lógicamente todas las cápsulas evitan la fagocitosis. La mala noticia es que este estreptococo agalacti grupo B está del 25 al 30% en el aparato urogenital de personas normales, digamos de damas o mujeres, su vagina. La presencia de esto no ofrece mayores problemas siempre y cuando no haya lesión en la madre. Y también el niño, al salir en el canal de parto, puede llevarse en su orofaringe este estreptococo agalacti. Entonces hay infecciones neonatales. Es el microorganismo que más está asociado a meningitis neonatal. Lo voy a repetir. Es el microorganismo que más está asociado a meningitis neonatal. Produce bacteriemias, neumonía y sepsis en niños. Causa muertes neonatales. En la madre presenta endometritis, infecciones de heridas, por eso ahora ya no se hace el corte clásico que se hacía anteriormente, infecciones del tracto urinario, bacteriemias y neumonías. Entonces el estreptococo agalacti sí es sumamente peligroso en las primeras horas del parto. Otro estreptococo, ese sí ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la orofaringe.
es el que tenemos en la boca. Es estreptococo alfa hemolítico y hay algunos no hemolíticos, pero la mayoría son alfa hemolíticos. ¿Qué quiere decir? Que destruyen parcialmente la sangre. Se deriva de viridans, que quiere decir verde, por eso estreptococo viridans, o sea, estreptococo que no destruyen la sangre totalmente. Colonizan la orofaringe y el aparato digestivo. Hay varios, pero vamos a mencionar los más importantes. Anginosos están asociados en pacientes inmunocomprendidos en abscesos cerebrales, abscesos orofaringeos y cavidad peritoneal. El mitis, ese lo tenemos todos estos los tenemos todos. El mitis nos produce endocarditis, sepsis, neumonía y meningitis. El mutans, también caries dental, bacteremias, endocarditis. Todos tenemos mutans, ¿verdad? Por lo tanto, todos estamos expuestos a todos estos problemas. Salivarus en la sangre nos da bacteremia, endocarditis, bovis. También bacteremia, bovis se encuentra en el tubo digestivo, pero bovis sí está asociado a cáncer. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía, no se ven, pero ahí están, de los mutans, los mitis, los salivarus y los sanguis. Pueden dar bacteremia y endocarditis. Lo que pasa es que cuando uno dice puede dar bacteremia, dice, ¿y cuándo vamos a estar expuestos a una bacteremia? Todos los días que nos lavamos los dientes, todos los días que comemos, cualquier, lesión en la boca, se pueden ir estos estreptococos viridians al torrente sanguíneo y pueden llegar al corazón. Acá lo que quisiera yo hacer énfasis, que ustedes tienen que estimular a los pacientes a que no se dañe la boca, que se cuiden la boca, y también que cuando tenga un paciente y lo refieran con el odontólogo, preocúpense ustedes que estos pacientes tengan un tratamiento profiláctico, porque la lesión, digamos, la extracción de un diente puede diseminarse y provocar endocarditis. Gracias. El mutans es la principal causa de caries. Entonces, cuando vean ustedes una caries, digan, ahí está el mutans. Se adhiere por azúcares en el hueso y está asociado a endocarditis. Yo digo que por lo menos ustedes tienen que irse con la idea de que es una endocarditis y pueden diagnosticarla de una vez. Un paciente que tiene fiebre, que tiene en las uñas hemorragias en forma de astillas, que tenga en las manos unos nódulos así, unos como pollitas, y son dolorosos, que se llaman nódulos de Osler. Y también unas petequias, se llaman Janeway. Esas petequias en las plantas de los pies y también esas hemorragias en las conjuntivas. Entonces, fiebre, ustedes dicen, este paciente tiene una endocarditis. El paciente, lógicamente, hay que ingresarlo y bañarlo, digo yo, con antibiótico. Entonces, estos son importantes, estos signos de la endocarditis. Es fácil de hacer diagnóstico porque solo mira uno un paciente mal estado general y con estas petequias y estos nódulos de Osler. Ahora vamos a hablarles del capitán de la muerte. Así se tituló este diplococo, que es el Streptococcus pneumoniae, capitán de la muerte, se conoce en medicina. ¿Por qué? Porque de 100 neumonías que ustedes ven,
y comienzan a buscarle la etiología, el 51% es por ¿cómo se llama? Por Streptococcus pneumoniae. Este Streptococcus pneumoniae le abre a uno la antesala al cielo. El principal causante de neumonías también produce meningitis, sinusitis, otitis media, sepsis. Dice que produce la muerte en 1 a 2 millones de menores de 5 años en países en vías de desarrollo. La transmisión por gotitas de saliva o secreciones respiratorias. La OMS le tiene bien puestos los ojos porque lo considera como en la lista de los patógenos de desaparecer, que no va a ser posible, entre los 12 patógenos prioritarios. Está en el cuarto lugar como patógeno más frecuente de infección mortal, o sea que está considerado como un microorganismo sumamente agresivo. Las personas susceptibles todas. Ahora sí quisiera tal vez tocar esta esplenectomizados. Dice esplenectomizados. ¿Qué quiere decir eso? A las personas que se les ha quitado el vaso. El vaso sirve en la fagocitosis por producir una sustancia que se llama tufstina. Y entonces cuando hay necesidad de quitar el vaso, entonces se quita la tufstina y entonces se queda sin ese estímulo a la fagocitosis. Entonces baja la cantidad mejor dicho, la capacidad de las células fagocíticas. Ahora, ¿a quién le quitan el vaso? Ahora creo que a todos aquellos que se accidentan. Lo primero que se golpean es el vaso por la forma del timón, entonces se golpean el vaso. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que está accidentado, revísenlo, vean su presión y vean si no está el golpe cerca del vaso, porque lo más seguro es que se rompió el vaso, lo más seguro que tiene que operar. Y lo más seguro también que no puede quitarle totalmente el vaso, porque ahora se está dejando uniones del vaso para no dejarlos sin esa protección de la tufstina y no dejarlos a expensas de este neumococo. Este neumococo, sí, las bacterias y son sumamente agresivas. Bien, doctor. Acá solo que la cápsula es de una gran cápsula y afortunadamente se descubrió que la cápsula era del antígeno principal y entonces se elaboró vacunas. Entonces las vacunas están contra la cápsula. Los enzimas que incluyen la inmunoglobulina A y también la neumocina, que también tiene la particularidad de esa neumocina que puede inclusive atacar las mismas células del coco. Entonces vemos en los cultivos que la ¿cómo se llama? La colonia se autoriza, o sea que es por la neumocina. La otra de las cosas son un poco estudiadas, no son tan importantes para el médico por la cápsula. Bueno, ahí sí solo no se puede hablar, pero la cápsula es un polisacario larga y 80 tipos y que se dio de base a la molécula. Insisto, la cápsula es lo más importante. Es tan importante que se ha usado el estudio de ver si el microorganismo produce cápsulas y entonces se ha puesto presencia de cuerpos con las cápsulas, los microbios y entonces es que se puede ver más hacer la fotografía. Entonces es una técnica de
hielo. Y entonces donde se ve fácilmente el microorganismo en pares de un poco, digamos, positivo, con cápsula agrandada por anticuerpos. Entonces es la acción del hielo. Aquí también ya vemos que nuestro organismo tiene una gran cápsula y generalmente se presenta en pares. Coco, en pares, hablamos positivo, neococo. También la cápsula es posible que tenga sus colonias sean sumamente gelatinosas. Cuando uno ve un cuadro, digamos, de neumonías, debe sospechar un poco. De ahí el nombre que fíjense que se le puso un poco, porque es sumamente importante en esas neumonías. Vean, puede provocar el lado derecho, puede provocar derrames y consolidaciones en el lado izquierdo. Diagnóstico. Tratemos de saber siempre variables típico grado positivo en pares neumococo. El cultivo lógicamente va a continuar y vamos a regresar también con el biógenes. Con el biógenes hay determinaciones de laboratorio, no las hacemos los médicos, pero es poner el microorganismo a la colonia en presencia de un antibiótico y si sale sensible este coco, pero no lo hacemos, pero nosotros lo que sí tenemos que buscar es que nos identifiquen en este coco de qué nuevo es. Así es A, V. La otra cosa que es pasando todo, y en cuenta que todos son generalmente diagnósticos de laboratorio. Solo cuando se detección de anticuerpos, eso lo manda, lo solicita el médico, donde pide anticuerpos anti-estreptolicina O, llamada ASLO, anticuerpos estreptolicina O. Es esto, y también ADNAs. Estos anticuerpos nos indican la presencia de infección por este estreptococo meningitis de tipo A. La estreptolicina importantísima, el anti-DNA también es importante, pero más ahora la parte estreptolicina. Y lógicamente el instrumento que ustedes ya conocen, pero que sí es importante, que es el PCR. Acá solo decirles a ustedes, acceso visto, acceso granado. O sea que cuando tengan un acceso, ustedes tienen lamentablemente, aunque duela mucho, tienen que buscar el organismo, tienen que hacerles un gran. Desafortunadamente, desde donde estén, acceso visto, acceso granado. También hay ahora hay pruebas rápidas digamos, este coco metabólico de tipo A. Entonces, uno quiere saber si el coco está en una vida. Hay pruebas rápidas. Entonces, eso es una facilidad que tenemos cuando vamos a buscar al organismo coco clínico. También el electroautólogo y las plantas nos ayudan bastante. Afortunadamente, estos estreptococos son muy sensibles a los antibióticos. Por una razón que gracias a Dios, todavía la penicilina, la eritromicina, cuando la paciente sale con la penicilina,
se da toxinas o paroxetinas. Y entonces se responden bien los estreptococos con penicilina y con desmoxilina. Bueno, en el caso de verlos hay que empezar al paciente a hacerle un drenaje operatorio y quitarle todo el tejido necrótico y ponerle antibióticos